pasado muchas cosas, ¿no? Estamos hablando hace un ratito del caso de Odebrecht, donde hay exministros, congresistas, sentados en banquillos de acusados. Hace unos días asesinaron un oficial de alto rango, ¿verdad?, de la Policía Nacional. Un coronel es un oficial muy importante, superior. Un oficial superior de la Policía Nacional. Eso provocó, entre otras cosas, la renuncia del director de la DNCD, la suspensión de oficiales y demás. Bien, pero ¿cuál es el origen de toda esta situación? ¿Por qué todas las semanas, todos los meses nosotros estamos comentando sobre el tema del narcotráfico, corrupción, la delincuencia? Son temas recurrentes. Lo único que cambian son los nombres, ¿verdad? En estos días es un apodado Machete, que es un narcotraficante colombiano y un individuo acusado de 40 asesinatos, que fue atrapado acá con cédula dominicana, pasaporte dominicano, vivía de forma abierta como un comerciante y ganadero en la zona de Punta Cana y Higüey. Y eso lo vamos a comentar 2 o 3 días, durante unos cuantos días y demás. Pero ¿cuál es el origen de toda esta situación? Miren, los que no son tan jóvenes y los muy jóvenes que nos ven, son bastantes, yo quiero comentarles lo siguiente. Mi opinión particular, y a eso vengo cada miércoles, es que lo que falta son 2 cosas: calidad moral y voluntad política. Calidad moral de las autoridades, tener la moral para perseguir la delincuencia, tener la moral para perseguir el narcotráfico, tener la moral para perseguir la corrupción. Carecen de moral los hombres que tienen que ejecutar esas acciones en beneficio de la población. Carecen de moral. Y segundo, no tienen, consecuencia de que no poseen la moral para la persecución de esos crímenes, consecuencia de esto, no tienen la voluntad política para ejecutar las medidas necesarias que terminen con esos flagelos. El narcotráfico y su consecuencia, que es la criminalidad colateral del narcotráfico, que normalmente tiene que ver con delitos de sangre, no es tan difícil de perseguir. La delincuencia en sentido general no es tan difícil de perseguir, pero nos falta, repito, moral en las autoridades que tienen que ejecutarla, moral porque se lucran del narcotráfico. No tienen moral porque se lucran de la corrupción. No tienen moral porque recaudan dinero semanal de los delincuentes que ellos tienen el deber de perseguir. Y eso que yo estoy diciendo tan grave, no lo sabe toda la población. Más aún, no lo saben nuestros legisladores. Mucho más. No lo saben nuestras autoridades policiales, militares, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Claro que lo sabemos. Si convivimos con esa realidad, si nos sentamos en los restaurantes con los que protegen el narcotráfico, si nuestros hijos van a la escuela con los que dirigen la corrupción en República Dominicana. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos a un gran acuerdo en República Dominicana, la oposición, cualquiera que sea, porque la oposición son los que no están en el gobierno. En este momento está en el gobierno el PLD y en la oposición está el PRM, PRD, Partido Reformista, etcétera. Pero hemos tenido gobierno del PRM, PRD y el PLD estaban en la oposición, gobierno del Partido Reformista y los demás en la oposición. No importa. Lo que quiero decir es gobierno y oposición en cualquier coyuntura. Y el empresariado, el gobierno y la oposición sentarse y determinar parámetros para perseguir la corrupción y tener calidad moral, no vincularse a los corruptos, no recibir dinero de los narcotraficantes, no recaudar dinero de la delincuencia común en las calles.
El día que eso se termine, el día que tengamos la autoridad moral y la voluntad política para acabar con la delincuencia, se puede acabar con mucha facilidad, porque este es un paisaje pequeño de 48.000 kilómetros cuadrados. Y las autoridades policiales y militares y el Poder Ejecutivo tienen el control absoluto de los movimientos que existen en los barrios, en los ensanches, en la clase alta, media y baja de República Dominicana, porque es un país fácilmente controlable, donde todos nos conocemos, Entonces no es difícil perseguir el narcotráfico, no es difícil perseguir la corrupción, ni perseguir la delincuencia común y de cuello blanco. Lo que faltan son hombres, como decía Pedro Mir, hombres que estén dispuestos a hacer un cambio radical en el país. Al presidente de la República, que tiene la información de quiénes son los jefes del narcotráfico en República Dominicana, que no son esos apodados buche o bicho o como se llamen, Machete. A las autoridades militares, pero sobre todo al presidente de la República, que es el que tiene el poder absoluto en este tipo de país. Porque desde el Ejecutivo, presidente de la República, sentando a los jefes de cada rama militar y al jefe policial, a los organismos de seguridad del Estado y de inteligencia, podemos acabar rápidamente, no con los buches, sino con los jefes de narcotráfico de República Dominicana, los que envenenan a nuestra juventud todos los días para lucrarse. Podemos atrapar a sus cómplices en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea, en el Ejército. Atraparlos, desarticularlos rápidamente. Y atrapando a estas personas, también atacamos el microtráfico, solo con voluntad política. Pero mientras los políticos se sigan lucrando de esa corrupción, del narcotráfico y de la delincuencia común, mientras los políticos se nutran de esos dineros mal habidos y sigan sentándose en los restaurantes con los delincuentes y siendo cómplices y socios, no tendremos autoridad moral y mucho menos voluntad política, una cosa tiene que ver con la otra, para perseguirlo. Puse como ejemplo el caso de Orlando Martínez. Solamente hay que hacerlo, un día hay que hacerlo. Nos faltan hombres, nos falta autoridad moral y nos falta voluntad política. Eso quería decir en el día de hoy.